Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la programación en Python. En esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a resolver una serie de ejercicios para que vayamos aplicando los conceptos de programación orientada a objetos que son muy importantes de tener en cuenta. Por lo tanto, necesitamos resolver varios ejercicios para entender bien cómo se trabaja con este tipo de, con este método, con este paradigma de programación. ¿Ok? Entonces, este primer ejercicio es relativamente sencillo para que vayamos acostumbrándonos. ¿Sí? Este ejercicio dice lo siguiente: crear una clase llamada función cuadrática que tenga como atributos sus tres coeficientes, es decir, el coeficiente a, b y c, que son los números que multiplican a x cuadrado, a x y el que no tiene x respectivamente, ¿verdad? Y como métodos debemos tener a sus raíces, es decir, las intersecciones con el eje x, las intersecciones con el eje y, la concavidad, el eje de simetría y el vértice. Una vez que ya hayamos creado nuestra clase, debemos crear algunos objetos, es decir, instanciar la clase para crear algunos objetos y debemos probar los métodos y atributos para corroborar que todo está bien programado. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestra clase. Ponemos class, se va a llamar función cuadrática, ¿verdad? Recuerden que generalmente las clases se denotan o se nombran utilizando Pascal Case, ¿sí? Que es algo similar a Camel Case, pero donde la primera palabra también comienza con mayúscula, ¿sí? Bueno, ya tenemos eso, entonces, ¿qué es lo que debemos partir construyendo? Nuestro método constructor, que es el que nos va a permitir definir nuestras variables apenas creemos el objeto. Entonces ponemos def init, ¿cierto? Ponemos self, que es el parámetro que permite autorreferenciar el objeto, y tenemos que pedir el coeficiente a, el b y el c. Entonces, vamos a crear, aquí necesitamos tres variables, una para cada parámetro. Entonces ponemos self.a va a ser igual a self.b va a ser igual a b, y self.c va a ser igual a c. Bien, con esto ya tenemos definido nuestros atributos. Estas son las características que definen a la función cuadrática, sus tres coeficientes. Una vez que los tenemos, debemos comenzar a crear ya nuestros métodos. Entonces, el primer método, vamos a poner def, se va a llamar, por ejemplo, intersección eje X. ¿Sí? Intersección eje X. ¿Verdad? Debemos pasarle siempre como mínimo el parámetro self. No necesitamos nada más que los atributos que ya tenemos, así que no le vamos a pedir nada más. ¿Ok? Y tenemos que encontrar la intersección con el eje X. Debemos tener cuidado porque recordemos que las funciones cuadráticas pueden intersectar al eje X, pero también puede ser que no. Todo eso va a depender de quién, del discriminante. Entonces vamos a partir calculando el discriminante. Voy a poner dis para no escribir el nombre completo. Y el discriminante, recuerden que es lo que está dentro de la raíz de la fórmula general, ¿verdad? El famoso b cuadrado menos 4ac. Entonces aquí vamos a poner self.b, ¿sí? Uy, aquí lo escribí mal. Self.b, ¿sí? Recuerden que ese es el parámetro b, ¿sí? Este es b, lo vamos a elevar al cuadrado. B cuadrado menos 4 multiplicado por self.a multiplicado por self.c, ¿verdad? B cuadrado menos 4ac. Entonces, ahora, dependiendo del valor del discriminante, nuestra función cuadrática va o no va a intersectar al eje X, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner condicionales. Si el discriminante es mayor que cero, entonces, ¿qué sucede? Bueno, si el discriminante es mayor que cero, significa que la función cuadrática sí intersecta al eje X y lo intersecta en dos puntos. Por lo tanto, debemos calcular esos dos puntos, ¿ok? Entonces, vamos a poner x1 y aquí vamos a poner x2. Entonces, x1, ¿quién es? Bueno, x1 simplemente es menos b, ¿verdad? Simplemente la fórmula general, menos b más la raíz, así que aquí voy a elevar a un medio, del discriminante, que ya lo calculamos, así que simplemente lo voy a poner aquí, de b cuadrado menos 4ac. Aquí tengo un pequeño problema, es self.b, ahí sí, ¿verdad? Ahí sería menos 1 por b, self.b, más el discriminante, la raíz, ¿verdad? Raíz de b cuadrado menos 4c, y todo eso dividido en 2 por self.a. ¿Sí? Y esto lo vamos a redondear y le vamos a admitir un máximo de 4 decimales. Ahí está. Y ahora la otra raíz es exactamente lo mismo, solo que aquí en vez de ir un más, va un menos.
¿Sí? Fíjense algo interesante, cómo al momento de llamar a los parámetros no usamos A, B y C, sino que tenemos que usar self.b, self.a, self.c, porque de esa manera es como nosotros nombramos y debemos nombrar a las variables, ¿verdad? Para autorreferenciar al objeto. ¿Sí? Cuando usamos self, por ejemplo, aquí donde ponemos self.a, lo que estamos revisando es, a ver, yo quiero saber cuál es mi valor de a. Eso es lo que se está preguntando el objeto. ¿Cuál es mi valor de a? Porque self es para preguntarse sobre sí mismo, ¿verdad? Tenemos un objeto que tiene como atributos a, b y c. Entonces, self aquí está diciendo, a ver, ¿cuál es mi valor de a? Ese valor de a lo multiplicamos por 2 y todas las operaciones que tenemos que hacer, ¿se fijan? Por eso es que usamos self, es para autorreferenciar el objeto. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tenemos x1 y x2, tenemos que retornar el valor. Entonces ponemos return, y aquí podemos poner un fstring que diga las raíces de la función son, y aquí vamos a poner x1 y aquí vamos a poner x2. Perfecto. Bueno, eso ocurre si el discriminante es mayor que cero. ¿Qué pasa ahora si el discriminante es igual a cero? Voy a poner el if this igual a cero. ¿Qué pasa si el discriminante es igual a cero? Bueno, si el discriminante es igual a cero, la función cuadrática va a intersectar al eje X en un solo punto. Por lo tanto, estos dos valores, x1 y x2, coinciden, ¿sí? Van a ser el mismo valor. Entonces aquí voy a poner x es igual a menos b más raíz de b cuadrado menos 4c partido en 2a. No voy a poner la opción del menos porque como las dos son iguales, no tiene sentido. ¿Sí? Así que aquí simplemente calculo el valor donde se intersectan el eje X y tengo que retornar. Entonces vamos a poner aquí la raíz, porque ahora hay una sola, la raíz de la función es, y aquí vamos a poner X. Eso es todo. Entonces, si es mayor que cero, tenemos dos raíces, ya las calculamos. Si es igual a cero, hay una sola, ya se calculó. ¿Y qué pasa si es menor que cero? ¿Qué pasa si es menor que cero? Bueno, si el discriminante es menor que cero, significa que la función no intersecta al eje X. Entonces aquí simplemente retornamos un mensaje que diga la función no intersecta al eje X. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos calculado, ¿verdad? El primer método que lo que nos va a hacer es, nos va a permitir saber dónde la función cuadrática que nosotros definamos, que nosotros instanciemos de esta clase, ¿verdad? Vamos a saber dónde se intersecta con el eje X. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear aquí una función cuadrática que se llame, no sé, mi primera función, por ejemplo. Ya, mi primera función. Y voy a instanciar la clase que se llama función cuadrática. Función cuadrática. Y fíjense que aquí dentro de los paréntesis debemos darle los valores de a y b y c, ¿verdad? Entonces supongamos que, no sé, el primer coeficiente es 1, el siguiente es 5 y el siguiente es 6. Listo. Con eso ya creamos nuestra función cuadrática. Ahora imagínense que yo quiero saber, a ver, ¿dónde se intersecta esta función cuadrática con el eje X? Entonces ponemos print para poder ver el resultado, ¿verdad? Ponemos el nombre de nuestro objeto, mi primera función, ponemos punto y aquí fíjense están los diferentes métodos que tiene asociada nuestra clase. Aquí está intersección con el eje X, no se olviden de abrir y cerrar paréntesis. Entonces hacemos correr nuestro programa y fíjate, ¿qué dice? Ah, dice, las raíces de la función son menos 2 y menos 3. O sea, la función cuadrática que definimos aquí, 1, 5, 6, o sea, sería x cuadrado más 5x más 6, se intersecta en el eje x en menos 2 y menos 3. A ver, voy a crear otra función cuadrática. Voy a poner aquí mi segunda función igual. Función cuadrática y le voy a dar, por ejemplo, el valor 1, 1, 1. Ya, y quiero ver dónde se intersecta esta función con el eje X. Entonces pongo mi segunda función, punto, intersección eje X, ¿verdad? Así es como se llama la función, el método más bien dicho. Y esto me dice la función no intersecta al eje X. Ah, esta función no intersecta al eje X. ¿Se dan cuenta qué interesante es esto? Cómo vamos creando fácilmente nuestros objetos y no tenemos que llenar todo esto de código. ¿Por qué? Porque el código está escrito acá, en nuestra clase.
Entonces, aquí es donde nosotros programamos todo, pero una vez que nosotros empezamos a crear los objetos, es simplemente llamar a las funciones y la función nos va a ir dando toda la información que nosotros programamos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo interesante de la programación orientada a objetos que nos permite facilitar todo nuestro programa. ¿Por qué? Porque ahora si yo tengo algún problema, simplemente vengo aquí a la clase y tengo que revisar la clase, porque todo va a estar aquí. Y aquí, bueno, simplemente aquí voy creando los objetos y los voy instanciando. Voy creando objetos y le voy llamando a sus funciones. ¿Ok? Así de sencillo. Bueno, ya tenemos aquí entonces el primer método que nos dice dónde se intersecta con el eje X. Tenemos que ver ahora dónde se intersecta con el eje Y. Por lo tanto, debemos crear otro método. Vamos a poner aquí de intersección eje Y. Vamos a pasar el parámetro self para autorreferenciar. Y aquí la intersección con el eje Y, recuerden que se da con C. Así que es muy sencillo. Aquí vamos a retornar simplemente un mensaje que diga la función ya intersecta al eje Y en, y aquí vamos a poner self.c. ¿Sí? Y listo. Con eso ya sabemos dónde nuestra función intersecta al eje Y. Entonces, por ejemplo, ahora volvemos y aquí a la primera función que teníamos le vamos a poner ahora el método intersección eje Y. Y al segundo también. ¿Sí? Vamos a poner aquí intersección eje Y. Entonces vamos a ver, nuestra primera, uy, aquí tengo un pequeño problema. Ahí sí, lo tenía con un tab dentro, ahora sí va a funcionar. Ahí sí, fíjate. Aquí creamos la primera función y aquí, a ver, ¿dónde se intersecta esa función en el eje X? Dice que la función se intersecta en -2 y -3. ¿Y dónde se intersecta en el eje Y? Mira, dice, la función intersecta el eje Y en 6. ¿Ok? Y después creamos otra función aparte, otra función cuadrática, ahí le dimos sus valores. ¿Dónde se intersecta en el eje X? Bueno, aquí dice que no se intersecta en el eje X. ¿Y dónde se intersecta en el eje Y? La función intersecta al eje Y en 1. Por lo tanto, simplemente estamos llamando a los métodos de la función. Fíjense qué ordenadito se va viendo esto, así de sencillo. Fíjense lo fácil que es, una vez que ya tenemos nuestra clase, ir llamando, ir creando objetos e ir llamando a sus métodos para saber la distinta información que nosotros queremos. ¿Sí? Bueno, volvemos aquí a nuestra clase. Ya creamos el método que calcula la intersección con el eje X, con el eje Y. Ahora debemos ver la concavidad, es decir, si la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a poner aquí una nueva función que se llame concavidad. Le vamos a pasar el parámetro self para autorreferenciarse. Y esto va a depender, la concavidad depende simplemente del signo de el atributo A, del atributo self A. Si es mayor que cero, entonces inmediatamente, ¿verdad? La función es cóncava hacia arriba y si es menor que cero es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a poner aquí, si self.a es mayor que cero, entonces ¿qué tenemos que retornar? Vamos a poner aquí return, vamos a poner aquí un mensaje que diga la función es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Es cóncava. ¿Ok? Y si no es mayor que cero, es menor que cero, ¿verdad? ¿Qué tenemos que retornar? Bueno, tenemos que poner un mensaje que diga la función es cóncava hacia abajo. Y listo. Así de sencillo tenemos la concavidad. A ver, vamos a ver las funciones que nosotros tenemos. Voy a poner por aquí un print de espacio. ¿Hacia dónde serán cóncavas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, en ambos casos, ¿verdad? Tenemos que el coeficiente A es mayor que cero, así que las dos van a ser cóncavas hacia arriba. Voy a poner print, mi primera función, punto concavidad. Y vamos a ver lo mismo con la otra. ¿Sí? Solo que esta es mi segunda función. Aquí vamos a poner mi segunda función. Bien, hacemos correr esto. Aquí está. Mira, dice que la primera función es cóncava hacia arriba y la segunda también es cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque el coeficiente A en ambos casos es positivo. Voy a crear una tercera función. ¿Ok? Aquí voy a poner mi tercera función. Tercera función. Y voy a cambiar los parámetros. Voy a poner aquí un parámetro que sea -5, 3, 7.
Ya, entonces vamos a hacer correr esto y vamos a ver dónde se intersecta en el eje X, en el eje Y y cuál es su concavidad. Fíjate, dice, la función que acabamos de definir aquí, la menos 537, no se intersecta en el eje X. Ah, mira qué interesante eso. ¿Dónde intersecta el eje Y? En uno. Y dice aquí que la función es cóncava hacia arriba. Ah, pero esta función debería ser cóncava hacia abajo. A ver, ¿qué está sucediendo? Creo que aquí lo puse mal. Em, si el parámetro self A es mayor que cero, y aquí debería ser menor o igual que cero, la función es cóncava hacia abajo. A ver, voy a volver a definir esto. Voy a poner aquí menos 10, menos 10, menos 10. A ver, ¿qué nos da eso? Aquí sigue diciendo que la función es cóncava hacia arriba. ¿Qué pasó aquí? Ah, es que puse mi segunda. No, no, no. Aquí ya entendí dónde está el error. Disculpen. Voy a poner aquí menos 5, 3, 6. Ya. Lo que pasa es que aquí yo estoy usando la segunda función. Aquí tengo que cambiarlo. Aquí era mi tercera función. Ahí sí. Voy a cambiarlo. Me había olvidado de cambiar eso, por eso no me estaba funcionando. A ver, hago correr. Ahora sí. Fíjate, ahí sí. La función es cóncava hacia abajo. Ahí sí. Fíjate que ahora dice que la función que creamos intersecta el eje y en 6 y las raíces de la función son menos 0,8358 y 1,4358. Muy bien. ¿Qué nos falta? Nos falta ahora el eje de simetría y el vértice. Entonces vamos a poner aquí una nueva función que se llame eje simetría. No necesitamos nada más que lo que ya tenemos, porque el eje de simetría, recuerden que está en x igual a menos b partido en 2a, ¿verdad? Entonces pongo aquí eje igual a menos 1 por self punto b y todo esto dividido en 2a. Dividido en 2 por self punto a. Ese eje lo voy a redondear, voy a poner round, lo voy a permitir con un máximo de 4 decimales y ahora voy a retornar un mensaje que diga el eje de simetría está en x igual, y aquí voy a poner eje. ¿Sí? Hoy puse F, eje. Ahí sí. ¿Qué nos falta por último? El vértice. Entonces, de vértice, simplemente necesitamos aquí, ¿verdad? Nuestros parámetros, así que voy a poner self para autorreferenciar. Calculamos el mismo eje, ¿sí? Porque este va a ser la coordenada X del vértice. Entonces pongo vértice X, ¿ok? Y necesito calcular vértice Y. Entonces voy a poner vértice Y es igual a ¿quién? Es igual a la función, aquí para facilitar esto, en vez de poner vértice X, voy a poner Bx, ¿sí? Y aquí voy a poner By. Entonces, By es simplemente reemplazar la coordenada X del vértice en la función. Entonces la función va a ser self.a por bx al cuadrado, ¿verdad? Más self.b por bx, esto lo voy a poner aquí entre paréntesis, más self.c. Y todo esto lo voy a redondear con un máximo de 4 decimales. Y ahora sí, return y pongo el vértice está en, y aquí voy a poner un puntito y voy a poner aquí bx, coma, by. Perfecto. Y aquí ya tenemos, fíjense, todos los métodos. Aquí tenemos nuestra función cuadrática, nuestra clase función cuadrática. Aquí tenemos los parámetros, ¿verdad? O más bien dicho, los atributos, las características, y aquí tenemos los diferentes métodos. Un método que calcula la intersección con el eje X, con el eje Y, que analiza la concavidad, que me entrega el eje de simetría y que me entrega el vértice. ¿Ok? Entonces voy a borrar todo esto y voy a crear una función cuadrática. ¿Sí? Voy a poner aquí función igual función cuadrática. Como coeficientes le voy a poner menos 4, 5, 7. Y vamos a ver, esta función, ¿dónde se intersecta en el eje X? Bien, vamos a poner print, donde la función punto se intersecta con el eje Y. Fíjense cómo al poner punto inmediatamente se nos muestra una lista con todos los métodos que tenemos. ¿Ya?
print, ¿qué más necesitamos? Función punto. Bueno, vamos a poner ahora, ya tenemos el eje, intersección con eje X, intersección con eje Y, vamos a poner la concavidad, vamos a hacer un análisis completo, función punto, ahora vamos a poner el eje de simetría y por último vamos a poner aquí función punto, ¿qué nos está faltando? Vértice. Perfecto. Hacemos correr esto y vamos a ver dónde están todas esas cosas. Aquí está, fíjate. Las raíces de nuestra función están en menos 0.8381 y 2.0881. Intersecta el eje Y en 7, es cóncava hacia abajo. Su eje de simetría está en 0.625 y su vértice está en 0.625, 8.5625. Fíjate, si ahora yo vuelvo a copiar esto, voy a poner aquí un print de espacio, pero creo otra función distinta, no sé. Por ejemplo, aquí puedo crear la función 169. Hacemos correr esto y fíjate, ahora tenemos toda la información, pero relativa a esta nueva función cuadrática. La raíz está en menos 3, intersecta el eje Y en 9, es cóncava hacia arriba, su eje de simetría está en menos 3 y su vértice está en menos 3,0. ¿Se fijan? Y así puedo crear funciones y esto me va a analizar todas las características que tenga la función cuadrática. Y aquí tenemos creada la clase. Esta clase es un molde que nos permite crear funciones cuadráticas. ¿Te fijas? Y vamos creando distintos tipos de funciones cuadráticas y vamos analizando las características, ¿verdad? Que tiene y los métodos. ¿Ok? Así que esta es básicamente la idea de utilizar programación orientada a objetos. Fíjense cómo ya estamos utilizando programación orientada a objetos para ir creando objetos con la naturaleza que nosotros queramos y con las características que nosotros queremos que tengan. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una nueva ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.